Vamos a orar. Hermoso Rey, gracias, porque cada día, Dios, tu misericordia es grande, tus bendiciones son nuevas, Señor, y nos maravillas desde el momento que nos permites despertar. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por sus familias, Señor, y por permitirnos haber terminado el año 2015 y ahora iniciar el 2016. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este lugar, tu casa de adoración, tu casa de oración. Y ahora te ruego, Espíritu Santo, ven, desciende sobre tu pueblo y ministranos, Señor, con tu palabra. Sé tú, mi Dios, a través de mí, para que no sean mis ideas, sino tu palabra, la que nos alimente, Señor, y nos ayude a crecer en tus caminos y acercarnos más al Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias, mis hermanos, en la tercera carta del apóstol Juan. Está ya al final. Es el antepenúltimo libro, ¿sí? Porque es tercera de Juan, luego sigue la carta de Judas y de ahí ya el Apocalipsis. Es tercera carta de Juan. Más rápido si lo buscan de atrás para adelante, nada más cuidadito porque es una hojita, nomás, de hecho es un pedacito de hoja. Es un solo capítulo, está cortito. Y voy a hacer lectura, ustedes me van a seguir con la vista, del versículo 1 al 8. Del versículo 1 al 8. Dice la palabra del Señor: al anciano Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí el apóstol Juan se está dirigiendo a un hombre llamado Gayo, que contrario a lo que pudiéramos pensar, que Gayo, broncudo, no, este es Gayo con Y, malamente llamada Y. Gayo, este hombre era reconocido por su amor y por su corazón dispuesto en cuanto a la hospitalidad, un hombre muy, muy servicial. Juan ya era un anciano también, él ya estaba lejos y él enviaba estas cartas, y en esta en particular a este hombre, haciendo un reconocimiento por su buen testimonio, por su servicio, por su labor. Este hombre era el pastor de una iglesia pequeña o el líder de una célula en una casa, que así es como se manejaba la iglesia primitiva, no como hoy día, ¿verdad? Que son congregaciones más grandes, porque en aquel tiempo pues no había la libertad que tenemos hoy, mientras dure, así que vamos a aprovecharla. Entonces, y aquí Juan hace énfasis en algo muy, muy, muy hermoso y que no todo el mundo gusta de hacer, que es recibir a hermanos que vienen de otras iglesias, de otras ciudades, les reciben y les apoyan. Le doy muchas gracias a Dios que desde que esta iglesia se inició, desde los pastores anteriores, fuimos enseñados que como esta iglesia fue levantada por misioneros, pues nosotros apoyamos también misiones. De hecho, pues el nombre lo dice, la misión sagrada. Tenemos una sagrada misión, que es de propagar el evangelio y ser de impacto en esta ciudad. Bueno, y apoyar a quienes también, al igual que nosotros, sirven al Señor compartiendo de la palabra. Por esta iglesia, no este lugar en particular, pero en general, desde que existe la misión sagrada, por esta congregación han pasado muchos predicadores, misioneros, pastores, evangelistas, que han sido de bendición para nosotros y nosotros para ellos, y en consecuencia ellos pudieron ser de bendición en otros lugares. Y esto es lo que Juan le está reconociendo a este anciano Gayo. Entonces, vamos a tomar esto como ejemplo para darnos una idea de cómo iniciar el año.
En primer lugar, si el año, para terminarlo de forma correcta, debe ser con una actitud adecuada, que es la de agradecimiento. Entonces, la actitud correcta para iniciar el año tiene que ser la misma también, agradecimiento porque llegamos hasta aquí, pero al mismo tiempo con expectación. Si estoy agradecido y estoy feliz por lo que viví en el 2015, wow, ¿qué vendrá en el 2016? Porque la palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y hay nuevos retos cada día. Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué nos espera este año? Señor, gracias por lo que viene. Y esa es la actitud que debemos tener, agradecidos y al mismo tiempo expectantes. ¿Qué hará el Señor? ¿Qué hará el Señor? Bueno, lo primero, vamos empezando por entender. Dice Juan, al anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Aquí hablamos de una relación cercana, pero por causa del Espíritu Santo, que es quien nos une. Así que si lo consideras, desde el momento que tú rendiste tu vida a Cristo, somos familia y no estás solo. Así que gracias, Señor, por concederme esta familia. Y ahora, ¿qué vendrá? Como familia, ¿qué nuevos retos tendremos? Como familia, ¿qué nuevas aventuras vamos a vivir? Como familia, ¿qué nos espera este año? Entonces, debemos entender esto. Miren, el propósito de Dios para nuestras vidas, de un inicio, siempre fue ese, que estuviéramos ante su presencia y ser así miembros de su familia. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, versículos 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios quiere que seamos parte de su familia. Entonces, si ya somos parte de su familia, entonces vivimos en este amor. Entonces, ¿qué es lo que sigue este año? Compartir lo que hemos recibido de gracia e incorporar más personas a la familia. Aquellos que tú amas, aquellos que tú aprecias, aquellos que tú valoras y no están en Cristo, les urge conocer lo que tú ya estás disfrutando. Y si realmente les amas, ¿qué te detiene? Si tú dices que conoces la verdad, ¿qué te detiene? Si has visto el amor y el poder de Dios obrando en tu vida, ¿qué te detiene para llamarlos a ellos también, para compartirles a ellos también? Esta es la forma de iniciar el año, siendo agradecido y llevarle a otros lo que Dios ya te ha dado a ti. Recuerda, somos familia. Ahora, entre nosotros nos vamos a apoyar, sí, porque nos necesitamos. Romanos 12, versículos del 4 al 10. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Este año, el amor entre nosotros tiene que ser más notorio, tiene que ser más fuerte. ¿Por qué? Porque afuera se necesita. ¿Y qué tiene que ver que afuera se necesite con que nosotros nos amemos más aquí? Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo porque es necesario que lo memorices y lo sepas a ciencia cierta. Por distintas circunstancias, he podido estar en distintas iglesias cristianas de diferentes denominaciones, en lugares diferentes ciudades. Y cuando ha habido personas que visitan estas iglesias, siempre hay un común denominador o un factor común. Lo que más les impacta a las personas que vienen de fuera, que no son cristianos, es el simple hecho de que se saluden. Más aún que se conozcan por nombre. Se conocen, se hablan. Eso es impactante.
Y esto quedó bien claro, porque la Biblia nos establece, cuando Jesús oraba al Padre, que decía, y cuando el mundo vea el amor que hay como entre tú y yo, pero lo ven ellos, el mundo creerá. Entonces tenemos que estar agradecidos por la familia que Dios nos ha dado, esta familia, la familia en Cristo. Y al amarnos, automáticamente estamos proclamando el amor y compartiéndolo con aquellos que nos acompañen o nos miren de lejos, porque eso los va a hacer venir. Recuerden que el ser humano nace con una necesidad de pertenencia, necesidad de ser parte de algo más grande que uno mismo. Y eso es lo que nos atrae. Y al estar aquí y tener esa probadita del Espíritu Santo y luego que empiece a obrar en nuestras vidas, eso es lo que llena el vacío con el cual todos nacemos. No menospreciemos a aquellos que están con problemas de adicciones. Recuerden que ellos también están buscando a Dios. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos no saben en qué consiste esa necesidad o ese vacío, y tampoco saben con qué se satisface. Por eso es que lo buscan en pleitos, lo buscan con mujeres, con hombres, lo buscan en una vida distorsionada, lo buscan con adicciones, porque tienen ese vacío que anhelan llenar. Pero si tú y yo nos amamos como la familia que somos, ellos van a ver, eso es, y ahí es cuando la luz de Cristo va a resplandecer. Empecemos el año con amor, para que entonces el mundo conozca y crea. Lo segundo que quiero aclarar, lo que es provisión y cuidado. ¿Cuál es la verdadera prosperidad? ¿Cuál es la prosperidad que viene de Dios? Si leemos nuevamente aquí la salutación que hace Juan al hermano Gallo, estuve investigando y al parecer en aquella época este tipo de salutación era muy común. Sin embargo, entre cristianos y más, saliendo pues no de la boca precisamente, pero del escrito de uno de los apóstoles, no puede ser algo normal, no puede ser algo así a la ligera. Recuerden que llegó un momento que Pedro creció tanto en la fe, que de haber negado a Cristo, llegó un momento que creció tanto en el Señor, que con solo su sombra, que tocara algún enfermo, sanaba. Así que esta salutación de Juan no puede ser solamente, hey, ¿cómo estás? Feliz año. O sea, no, tiene que ser algo mucho más. Le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La verdadera prosperidad bíblica no es que Dios te va a enriquecer porque diezmas o porque haces ofrendas especiales. Tú diezmas porque ya recibiste la bendición y estás siendo agradecido. Tú ofrendas porque quieres ser parte de algo más y quieres aprovechar la oportunidad para decir, yo también puse mi granito de arena en este proyecto que vale la pena trabajar. Y al mismo tiempo estás siendo agradecido al Señor y estás alabando al Señor. Aquí está dejando bien en claro, la prosperidad que viene de parte de Dios no es específica en un área. Y además está estrictamente ligado a tu crecimiento espiritual, en la medida que tú te enamores del Señor. Miren, vamos pensándolo en función de inmunidad y alergia. Hay personas que fueron bendecidos con un tipo de sangre o anticuerpos tan fuertes que son inmunes al veneno de alacrán. Les pica el alacrán y se muere el alacrán. Y aquí yo conozco por lo menos a dos. No, sí, de veras, en una ocasión nuestros muchachos del grupo de alabanza tocaron en Ejército de Salvación en un evento especial y de repente, pastor, ¿qué pasó? Que al baterista David le picó un alacrán. ¿Qué? Y por más que le dimos primeros auxilios y lo quisimos revivir, no se pudo y se murió. El muchacho, no, el alacrán. Y él ni en cuenta, él nomás tenía, ay, me duele y hasta allí. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Hay personas que nacen con inmunidad a ciertas cosas. Por el contrario, hay personas que tristemente nacen con alergias y no pueden ni siquiera olfatear ciertos alimentos o ciertas esencias porque se hinchan, se les cierra la garganta, tienen alguna reacción en su piel, qué sé yo. Bueno,
La prosperidad económica funciona de esa misma manera con Dios, o más bien contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque Dios sabe perfectamente qué cosas te hacen daño en términos espirituales. Si el tener o no tener te va a alejar del Señor, Dios jamás te va a bendecir en esa área. ¿Por qué? Porque Él no te va a dar algo que te va a hacer daño. Miren, la Biblia lo aclara. Primero vamos a ver Mateo 6:33. Dice, ¿nadie lo recuerda? ¡Qué bárbaros! A ver, dice, bueno, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El pasaje habla de nuestras necesidades físicas, que el alimento, que el vestido y todo eso, ¿sí? Ya si naciste feo, ya aguántate, ese ya es diferente. Pero miren, Dios provee. Si tú buscas primeramente su justicia, su reino, entonces, si no hay estorbo para tu vida, que el hecho de tener no te hace soberbio, no te hace sangrón, no hay impedimento. Si eso no te distrae, no hay impedimento. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en función de esto. Miren, Mateo 7, allá adelantito, Mateo 7, allí lo dice tal cual. Dice Mateo 7, versículos del 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si estás dispuesto a compartir, no hay problema. Pero si las cosas materiales, incluida la salud, si todas estas cosas se llegan a convertir en un ídolo para ti, créeme, las podrás lograr por tu propio esfuerzo, pero Dios jamás te las va a dar, porque Él no te va a dar nada que te haga daño. Si el ser guapo, o el estar saludable, o el vestir bien, o el tener dinero, es suficiente motivo para ti, para empezar a pecar, olvídate, Dios no te va a bendecir en eso. Así que, cuidado. La verdadera prosperidad que viene de parte de Dios es estrictamente en función de tu espiritualidad. Y lo curioso es que cuando realmente uno ama a Dios, estas cosas tienden a perder importancia, porque Dios cuida de nosotros y tenemos el sustento suficiente. Es cierto, habrá personas que sí padecen necesidad extrema. Allí tenemos que buscar propósito, allí tenemos que buscar dirección de Dios y ayudarnos unos a otros. Pero debemos entender que la prosperidad no es como la pintan muchos falsos predicadores, que te vas a enriquecer, que si eres pobre es porque estás en pecado. Cuidado, hay que analizar la vida, porque no todos son iguales. Hay personas que sí son pobres porque están en pecado, gastan todo su dinero en alcohol, en prostitutas. Por supuesto que su familia va a pasar necesidad, pero cuando están en Cristo, sin cambiar de trabajo y sin aumentar el sueldo, la familia vive mucho mejor, porque ahora se usa en lo que debe de ser. Así es como debemos empezar el año, buscando la verdadera prosperidad que viene de parte de Dios y que es en base a nuestro crecimiento espiritual. Obedecer su palabra, buscarle más a Él, y las cosas van a cambiar. Nuestra actitud va a cambiar, porque también vamos a dejar de quejarnos, de decir, qué mal trabajo tengo, que esto y que el otro, que... ¿Por qué no lo ves por el otro lado? Tienes casa, ¿no? O al menos puedes rentar. Comes diario, vistes, mantienes a tu familia, y si tienes hijos, los tienes en escuela y puedes pagar. ¿Qué tiene de malo tu trabajo? Mejor desarrolla amor por lo que haces. Esa es la actitud correcta. Amor para iniciar este año y expectación. Tercero, aquí vemos a Juan elogiando a Gayo por su buen testimonio derivado de su servicio.
Pues enfócate en servir. Este año búscale propósito. Planea, ora y junto con tu familia tomen decisiones. Este año, ¿en qué lo voy a invertir? ¿En qué lo voy a aprovechar? ¿Quiero servir a Dios? ¿Cómo? Es que yo no puedo porque tengo un negocio, tengo una tienda o qué sé yo, tengo que estar allí. Ese es tu púlpito. Si tú eres un buen patrón, si tú eres un buen proveedor, si eres amable con tus clientes, ese es tu púlpito. Si no les das gato por liebre, si estás vendiendo a precios correctos, ese es tu púlpito. Y además ahí aprovechas. No, es que ese lugar como que está raro para bien. O sea, entras y se siente algo así como, pues no sé, pero me gusta. Es la presencia de Dios, por causa tuya. Entonces, propósito para este año. Búscale un propósito a este año. Oigan, José estuvo en la cárcel siendo inocente. ¿Y qué pasó? Subió de nivel la cárcel. Hasta ya casi faltaba que le dieran las llaves, pero él estaba encargado de todo ahí. Es algo curioso. Mira, no podemos evitar que pase el tiempo. Y estamos agradecidos por poder vivir más tiempo. Pero no podemos evitar que termine un año y empiece el siguiente. Pero tú puedes decidir cómo lo vas a recibir. Tú puedes decidir qué es lo que vas a hacer. Y aun si no tienes la libertad para decidir qué es lo que vas a hacer, siempre tendrás la capacidad de elegir la actitud con la cual lo vas a vivir. Y eso hace la diferencia. Este año empieza con amor, con agradecimiento y expectación. Trázate un propósito. Este hombre Gallo pasó a la historia literalmente, porque aquí está en la Biblia. Tiene miles de años esto ya. Por lo menos 2000. Este hombre pasó a la historia, se inmortalizó simplemente porque él decidió servir a Dios sirviendo a sus prójimos, apoyándoles en sus ministerios. Aquí no dice que haya sido un gran predicador, no dice que haya sido profeta ni nada de eso, pero dice que apoyó a otros maestros que iban de paso, a otros predicadores que iban de paso. Aún por el detalle más pequeño, hubo quienes hicieron historia, porque tomaron la decisión correcta y tuvieron el corazón dispuesto en el momento preciso. Este año puede ser tu oportunidad. Determínate un propósito y abrázate del Señor para lograrlo. Mira, fíjense bien. En Efesios 2, versículos del 8 al 10, nos dice el Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El 8 y el 9 se refieren a nuestra salvación. Hemos sido salvos por gracia por medio de la fe, pero la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. No fe en cualquier cosa, sino en Cristo, en su obra perfecta en la cruz y al resucitar. Bueno, y esto no es de nosotros, también esa fe fue un regalo de parte de Dios, porque nos dio ese regalito, ese empujoncito para creer, y ya de ahí en adelante nosotros decidimos y fuimos salvos por gracia, no por obras, para que nadie ande de presumido diciendo que es mejor que otro, porque tal cosa no existe ante los ojos de Dios. Entre nosotros tristemente hay comparaciones, pero ante Dios no. Ahí o eres su hijo o no eres su hijo, y se acabó. Bueno, y el versículo 10, que es el punto que quiero llegar: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero una vez que somos salvos, hay un proyecto para nuestra vida, que no podemos iniciar hasta que no rendimos nuestra vida a Cristo. Hay que reunir los requisitos para poder ser recibidos y aceptados. ¿Y qué sucede? Bueno, este año puede ser el tiempo. Ponte a orar y dile al Señor: Señor, ¿cuál es el propósito que tú planeaste para mí? Ya rendí mi vida a Cristo, ¿qué hago este año? ¿Qué me toca este año? Dime. Tu palabra dice que fui creado para buenas obras que tú preparaste. Véngase el proyecto. Y empezamos este año con propósito, con expectación, con amor, con agradecimiento. Un último punto
Esto es algo que tenemos que aprender. El resto de la carta de Juan habla de un tipo, un tal Diótrefes, que era un hombre muy muy malo, todo lo contrario a Gallo. Por eso es que decidí no perder el tiempo metiéndome con él. Simplemente lo menciono porque yo sé que al rato lo van a leer y se van a decir, ay, ¿por qué el pastor no dijo nada? Por eso no quise decir nada. Vamos a enfocarnos a lo bueno. Lo malo es bien fácil de aprender, vamos a enfocarnos a lo bueno, que es el ejemplo de Gallo. ¿Sí? Bueno, reconoce y respeta a los siervos de Dios. Es necesario que nosotros establezcamos límites en cuanto a nuestras ideas y nuestra boca. Tenemos que reconocer y respetar a los siervos de Dios. Hay siervos de Dios que a lo largo del año pasado dieron mucho de qué hablar y fueron una gran decepción. Pero no por eso estamos autorizados a hacer chisme. No por eso estamos autorizados a hacer leña de ese árbol caído. No. Recuerden el ejemplo que nos dejó David. Saúl fue el primer rey de Israel, fue elegido por Dios. ¿Y qué sucedió? Saúl cayó en pecado por desobediente. Y aún así, que él trató de matar a David, David dijo, líbreme Jehová de levantar la mano en contra de su ungido. ¿Por qué? Porque aunque él era otro ungido, nadie puede hacer eso contra un ungido de Dios. De hecho, aún entre hermanos, Jesús dijo, y el que se metiera con una de estas, mis ovejitas, más le valiera amarrarse una piedra de molino al cuello y aventarse al fondo del mar. Más si se trata de un siervo. Entonces debemos tener cuidado. Hay personas que se hacen pasar por siervos y hay siervos que han caído en pecado. El caso de Saúl fue ese, él era un siervo que cayó en pecado. Y aún David, humanamente justificado, decidió ser obediente al Señor y no hizo nada en contra de Saúl. Y esto es importante. Tenemos que empezar este año con amor, haciendo a un lado el pasado y no meternos en problemas ajenos. Los chismes sobre este tipo de personas van a abundar cada vez más. Hay más y más maldad. Pero también eso nos endurece el corazón y cerramos puertas y no nos va a permitir entonces disfrutar de otras bendiciones. Que viene fulano predicador, que va a haber tal concierto. Debemos también ser cuidadosos. No porque en alguna ocasión se haya dicho algo de tal persona, ya por eso, no. Debemos aprender a reconocer y a respetar a los siervos del Señor. Y es curioso, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con esto? Pues es curioso de parte de Juan. Porque Juan está reconociendo en Gallo esa disposición en su corazón de bendecir a personas que no conoce y que dicen que son cristianos, que dicen que son predicadores. Sin conocerlos, él está apoyándoles, está bendiciéndoles y efectivamente, si eran cristianos, si eran hijos de Dios y si eran siervos. Bueno, ¿por qué es curioso de parte de Juan? Si nos vamos al Evangelio según Lucas, en el capítulo 9, cuando caí en cuenta de esto, la verdad a mí me dio risa. En Lucas capítulo 9, versículos del 49 al 56, van Juan y su hermano caminando por un lado de Jesús y se dan cuenta que había ahí unos, ¿cómo se dice?, exorcistas ambulantes, unos hombres que llegaban y en el nombre de Jesús echaban fuera demonios, sanaban enfermos y así. Señor, vimos a estos predicadores ambulantes y se los prohibimos. ¿Pero por qué? Porque no nos siguen, no vienen con nosotros. ¿Y? Están predicando en mi nombre. Además, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así que, mis hermanos, quítense la idea que porque hay cristianos de otras denominaciones que son diferentes a nosotros, que porque son más escandalosos o porque son más calladitos, quítense esa idea de la cabeza. Siguen siendo hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, no porque no eran parte del grupo de los apóstoles, de los discípulos, no se los prohíba. Pero no fue todo, sino que Jesús había enviado a algunas personas para que buscaran un lugar, para que prepararan donde recibir a Jesús por unos días. Sin embargo,
como se notaba que Jesús se iba a ir de paso, que no se iba a quedar en la ciudad, estas personas pues simplemente no prepararon nada. Y Juan le dijo, Señor, estos, mira, desobedientes, nadie nos va a recibir aquí. ¿Me dejas orar para que caiga fuego del cielo y los mate a todos? Cálmate, si tú todavía no sabes a qué espíritu sirves, ¿verdad? Cálmate, Juan. Entonces, ese mismo muchacho, ese adolescentito, el discípulo amado, de no sé, 14, 15 años probablemente, que andaba con Jesús, ahora era un anciano sabio, y que decía, Gallo, te reconozco que bendigas a aquellos que aunque no andan con Jesús, pero predican su doctrina y los apoyes, bien por ti. O sea, el que al principio se los quería echar al plato orando para que les cayera fuego encima, ahora alababa a aquellos que los apoyaban. Esto es algo bien curioso, habla de madurez, habla de crecimiento espiritual. Entonces, si tú te das cuenta en cualquiera de los medios masivos de comunicación, llámese vecina o llámese Facebook, y te enteras que algún hijo de Dios, algún siervo anda en pecado, inmediatamente póngase a orar. Señor, ten misericordia, quebranta su corazón, sánalo, restaura, etcétera. En vez de, ay, qué bárbaro, qué pecador. Y luego ir con la otra vecina. No. Tienes que aprender a reconocer y a respetar a los siervos de Dios y establecer límites, porque ahí estás guardando tu alma. El que juzga establece parámetros para ser juzgado con la misma crueldad y dureza. En cambio, el que ama, dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Y eso no es hacerse tonto, es buscar la misericordia. Y esa es la forma correcta de empezar este año. Así que, si te parece extraño lo que estoy hablando, probablemente es que no has rendido tu vida a Cristo todavía. Y esto es lo que hace falta. Ríndele tu vida a Cristo hoy. Y estas 4 recomendaciones van a tener mucha lógica en tu vida y a lo largo de este año y los que vienen. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Este es el primer domingo del año 2016. Es una bendición en sí mismo. Y esta es tu oportunidad para hacer un cambio, no solo en tu vida actual, sino para impactar tu eternidad. Así que te invito a este momento, que rindas tu vida a Cristo, que oremos juntos, para que venga el Espíritu Santo sobre ti y transforme tu vida entera. Así que les voy a pedir a todos que hagamos juntos esta oración, para que aquellos que tengan necesidad de hacerla, no se sientan avergonzados ni presionados. Así, todos con los ojos cerrados y todos juntos haciendo esta oración, nadie te ve, nadie te oye. Y aun si así fuera, que eso no te avergüence. La persona que está a tu lado no te puede salvar, solo Cristo te puede salvar. Y vamos a orar, y vamos a decirle, Padre Celestial, en esta tarde te entrego mi vida. Quiero iniciar este año con una vida nueva, con un corazón y una mente distintos, llenos de amor por ti y para mis prójimos. Transfórmame y hazme tu hijo. Señor Jesús, te doy gracias porque moriste en la cruz para pagar por mi pecado. Venciste a la muerte y al pecado al resucitar al tercer día, y lo hiciste por amor a mí. Y por eso tú eres mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a mi vida, toma el control y dirígeme. Sana mis heridas, cambia mi manera de pensar. Enséñame a amar y a perdonar. Enséñame a entender y obedecer tu palabra. Porque a partir de hoy, en el nombre de Jesús y para honra y gloria del Padre, soy salvo,
Soy un hijo de Dios y empiezo a ser una nueva criatura. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración y la hiciste de corazón, lo hiciste con sinceridad, con gozo, déjame decirte que tu vida ya no será la misma. ¿Por qué? Porque ahora mi Padre es tu Padre, mi Dios es tu Dios, y eso nos convierte en hermanos en Cristo. Bienvenido a la familia, bienvenida a la familia. Y ahora vamos a orar. Vamos a iniciar este año poniendo en manos del Espíritu Santo, en manos de nuestro Dios, nuestros anhelos, proyectos, mejor aún, pedirle a Él que nos dé proyectos. Así que el altar está abierto. ¿Qué le parece si los vamos estrenando? Porque creo que es la primera vez que vamos a orar aquí de manera formal. Vamos a iniciar el año de esta forma. Ven, es tiempo de orar a nuestro Señor. Es tiempo